fue unos días antes del 19 de diciembre. Hace 3 años. Hace 3 años. Fue mi primer año. Y estaban, bueno, porque ellos es todo trabajo voluntario, los que están en el archivo. ¿Ustedes son algunos nietos de los descendientes de judíos o no? Sí, Sí. todos. Sí, todos somos juntos. Nietos de inmigrantes. Nietos de migrantes. Sí, todos. De Castro, Nesim. Pero la inmigrante era mi abuela, que de la materna. Claro. Pero no la dejo. Él es Goldstein, Claro. él es Jonah. ¿De dónde es tu abuelo? Y era de Turquía. De Turquía. Ella es Torgovni. Somos todos paisanos. Sí. Y yo soy también separadí. Claro. Disculpe, pero... No. ¿Sos qué? No, pero Separadí. la que de mi familia inmigrante fue la mamá de mi Tu abuela. bisabuela. Claro, mi bisabuela, mi abuela. No, nació en el barco, me parece. ¿Sí? Sí, me parece. Mis abuelos son de Marruecos y de Siria. Porque en aquel entonces, cuando venían escapando de la guerra, según decían, Sí. hicieron una escala en Brasil. Sí, algunos en Brasil. Otros en Brasil, otros en Paraguay. Bueno, nosotros tenemos en el archivo 300 entrevistas de todo eso. O sea, Pero no, ninguna como la mía. no, esta va a ser la mejor. ¿Qué sabes lo que vas a hacer vos? Bueno, ya... No, aparte de todo, porque va a asustar. Y porque... No, ahora se puede relajar, ¿no? Claro. Ya no tengo problema. ¿Escuchás? ¿Se escucha? No. Bueno, en un rato No. vengo, armo O sea, con Dani. lo que haga él. ¿Sí? Ujú. Sí sé dónde ¿Qué Dani? ¿Globo? No, escucho bien. No, Dani, el otro Aparte, coordinador de Mi viajes. sobrina. Bueno. ¿Podría hablar un poco? ¿Cómo? Decir algo. ¿Qué querés que diga? Que son simpáticos ustedes. No, para probar el sonido nada más. ¿Ves? Fijaste. ¿Está bien el A micrófono? mí me parece que no. Bueno, después lo veo. Sí, Había no, Mar se escucha, con una señora que era vicedirectora del colegio número 2, Bueno, que no sé el apellido. bueno, no sé. Schneider. Schneider. Porque estamos buscando por todo. A ver cómo va el buscando por micrófono, todos hablar lados. muy claro cuando... Ahora hicieron el recorrido de las colonias Hoy fuimos con Teresa Sí, Reynoso. sí, bueno, dale. y los llevó al cementerio de Algarrobo. Pero el tema es, ¿nosotros Vieron se va a lo que escuchar? hizo. Hablar más claro para que conectemos esto. Bueno, ahí había un Veamos qué pasa con asentamiento, ahí en ese, de Algarrobo, de toda familia judía. Claro. No sé si le explicaron eso. Sí, sí. A mí me da una sensación, o sea, muy cementerio me dejó. Sí, Causa. sí, la tumba de los chicos. y eso. Sí, está un poquito abandonada. Y Por bueno, eso. eso que tiene que ver, para mí tendrían que ver los gobiernos de eso. Porque eso, Hola. es común a la ciudad donde pertenece. La arqueóloga Teresa Sí. se planteaba que ella dio un proyecto, ¿no? Para poder restaurar algunas cosas. Restaurar y poner cosas como un museo, porque se va a ir perdiendo y arruinando. Sí, se va enterrando todo eso, perdiendo. Y bueno, por eso es tan importante esto que hacen los chicos, porque hay una historia que está en los libros que nosotros... Yo tengo a mis dos abuelos, por parte de padre, Sí. ahí, en una casita, la única que hay. Una que Hola, está... hola. Sí, decía... Hola. Sí, un nicho grande. ¿Vidrio no? ¿Te cuento? Tiene la puerta de vidrio y todo. Yo lo vi roto. Ah, está roto el vidrio, Yo lo vi roto. Hoy es 21 del 9 del 2004. Nos encontramos en Carlos Casares con el señor... Samuel de Lobo Copate, estamos realizando esta entrevista, Priscila Tergovnik. Esteban Ñola, Ariel Castro, Alejandro Gosten. Bueno, para comenzar podría presentarse y... ¿cómo no? Yo soy Samuel de Lobo Copate, casado en el año 1962 con Evelia Guzmán, católica, no es paisana. No se preocupe. Tengo 3 hijos
2 mujeres y un varón, y 2 nietos, 2 varones. Debía empezar un poco cómo llegué yo acá, a la Argentina. ¿De dónde desciendo? Exactamente. Cuéntenos un poco cómo fue. Por ejemplo, mi padre vino en 1911, junto con por supuesto, los padres, la madre, 3 hermanas mujeres y un varón. Vinieron primero, escapando de la guerra, los problemas que había antes, hicieron una escala en Brasil. Perdón, antes que siga, ¿de dónde venía su familia? Es que en realidad, exacto, No mi sé. padre decía Basarabia, pero él hablaba con los gitanos, como de parte de Hungría, algo estuvieron, porque no podía de dónde sacar el dialecto húngaro, ¿viste? Pero del lado de Basarabia ellos emigraron de ahí. Y estuvieron cerca de un año, por lo que decían, en Brasil. Mira qué joya, nieto. Estuvieron un año en Brasil, después el varón lo mandó, Baron Hirsch, a la colonia, que fue, primeramente hicieron una escala en el 7º, que es un paraje que pertenece a la ciudad de Carlos Casares. Hicieron como un grupo, porque no es como hoy las casas de los pueblos, sino 2 hectáreas, había varias casas y vivían familias, todas que emigraron, ¿me entendés? Bueno, después de ahí le repartió un poquito de tierra a cada uno para que pudieran comer. ¿Y cómo es que, digamos, sus abuelos entran en contacto con el barón Hirsch? Bueno, porque mi padre después pasa a ser, de muy chico, existió acá un señor que fue uno de los primeros que entró en la comercialización del girasol, que era señor Pisareschi, don José Pisareschi, en el cual le consiguió pedazos de tierra para que él trabajara. Pero muy poquita, 10, 11 hectáreas, que no podía vivir tampoco. Una familia con 11 hectáreas, pero ¿qué hacían? Tambo repartían, mi tío, o sea, el menor, repartía en Montezuma, que ahí todavía existe una sinagoga de barro, la habrán visto, Sí, hemos ido a visitarlo. no sé cómo estará ahora, Se ha abierto. pero viste. Y había muchos judíos ahí. Igual que en Smith, había muchos judíos. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, el judío quería que sus hijos, sus nietos, de aquel entonces, más sus hijos, estudiaran. ¿Qué pasó? Uno se fue a estudiar de médico, otro de odontólogo, otro dentista. Después fue desapareciendo de tal manera que los colonos, después de varios años, desapareció. ¿Por qué desaparecieron? Porque el que fue y estudió y más se radicó en la capital o ciudades grandes, no volvieron acá. Se perdió en sí la unificación de la familia, el poderse unir, como se reunían
para ciertos días, como se reunía para Año Nuevo, para el Día del Perdón, todas esas cosas se perdieron. Mi abuelo lo hacía y nosotros esperábamos la fiesta del abuelo, porque lo reunía todos los hijos, hacía la cena tradicional, rezaba, pero nosotros no entendíamos nada, porque mi padre, él nunca nos hablaba siempre en castellano. No aprendimos nada más que ese dialecto y bueno. Pero fue uno de los pocos que dijo: qué lástima que se pierda el cariño por las tierras que nos costó tanto conseguir, y que todos emigren y que nadie quede. Te digo porque a mí me pasó. Yo era uno de los tantos que me gustaba la carrera militar. Cosa de loco, ¿viste? Terminé a los 12 años la primaria y me fui a estudiar a Buenos Aires, el Colegio Social Militar. Y me di cuenta que no era para mí, que yo hacía falta acá, porque tenía 2 hermanos menores, y que lo que hacía mi padre era trabajar para mantenerme a mí en lugar de que yo siga haciendo lo de él, para reemplazarlo y poder el día de mañana continuar. Y así fue. Yo me volví y mi hermano estudiaron, pero cuando tuve la desgracia de perder a mi padre, que fue en el año 1967, tuvimos que encarar las cosas de otra manera, porque mientras que vivía él, era un respaldo que lo consultábamos en todo. Mis hermanos estudiaban, yo trabajaba con él, pero cuando lo perdimos, atendé el teléfono. Ah, pero no, yo creo que estaba... Yo a ver si aparezco en el medio. Continuamos Sí, señora. ¿Verdad? lo que él se emprendió a hacer. Sí, uno va a explicar. Necesitamos que No. paren. Paramos un poquito. Febrero no inicio. Cualquier cosa te aviso. Y como siempre, con un pie rengo, el otro sano. Macarlo, chao querido, hasta luego. Bien, bien. Me hubiera dicho que no estaba este caredoso. ¿Quién es? Yo lo El de 9 de julio, el gordo charlatán. Bueno, pero escúchame, si yo no te doy el teléfono y después está. Bueno, entonces, al quedar solos, nos reunimos y continuamos lo de mi padre, y por suerte nos fue bien. Trabajábamos, dejaron de estudiar ellos. Bueno, y aprendieron a estudiar de noche, en seriales y demás, y sí, llegaron a lo que llegaron ellos hoy. Yo tuve que dejar por problemas de salud, pero los primeros años fueron muy bravos. No cuando vivía mi padre, porque mi padre pasó a ser empleado
de ese señor Pizaricki que le dio la tierra, le dijo, vos tenés cara de trabajador, quiero que seas empleado mío, de soltero. Y le dijo, bueno, y le pagaba 50 pesos por mes. Y con eso se casó. Pero en el 1935 nací yo. Ya los 50 pesos no respondían a nada. ¿Qué eran 50 pesos? ¿Usted era el primer hijo? Primer hijo. No respondían, o sea que no alcanzaba. Entonces le dijo a este señor, que fue uno de los primeros que comercializó el girasol acá en la Argentina, le dice, yo quiero, no me importa trabajar, pero quiero ver que me resulte, de la parte económica. Dice, bueno, yo te voy a dar un pedazo de campo para que vos lo trabajes. ¿Cómo lo querés trabajar? Yo pongo el trabajo, usted pone el campo, lo que produzca media. Y así hizo. Y después las cosas le fueron más o menos, trabajaba en la elaboración de pasto, de fardo de pasto que se hacían para mandar a Buenos Aires a la policía, a las municipalidades, porque antes en Buenos Aires era todo el transporte que había, o las soderías y demás, era tirada a caballo. No como hoy que está reparto de soda en camionetas y demás. Y los carros y la policía también, todo andaba a caballo. El ejército tenía caballo por todos lados. Entonces empezó la parte comercial de él. De ahí arrancó. En la cual hubo épocas que tenía 120, 130 hombres trabajando, pero todo a mano. Lo que hoy se hace con un hombre solo. Bueno, y el adelanto en sí, de la parte de la colonia, quedó destruida, que da lástima. Somos uno de los pocos que vivimos allá, porque nosotros tenemos la casa, la mantenemos, vamos y nos quedamos unos días y yo voy todos los días, pero no la abandonamos, o sea que estamos concentrados con la tierra, con la producción, mala o buena, inundación o sequía, pero estamos. Pasamos épocas buenas, épocas más malas, pero no la abandonamos nunca. Tal es así que Carlos Casares era una ciudad en la cual predominaba el judaísmo a través del comercio, porque los comercios más grandes que había eran de judíos. No por más vivos, sino por emprendedores. Como el español, había españoles también que tenían comercio, pero el verdadero judío fue el más que se dedicó al comercio en sí y ha hecho, bueno, hoy ya no queda, esos comercios grandes se transformaron desaparecieron los abuelos, por eso te digo que los hijos se fueron, no quedó nadie. Y no sé qué otras cosas referentes querés preguntarme. En un momento nos contó que se reunían para celebrar las distintas festividades. Sí, Cuéntenos un poco cómo eran. pero es que yo no me acuerdo cómo se llamaba. No, cómo se llamaba, cómo se vivía, cómo se era vivía. el momento. Porque usted dijo No, se vivía Dijo algo muy importante, con un que- respeto absoluto. En la casa del abuelo reunía a todos los hijos, pero él decía sobre las oraciones y nosotros que éramos chicos, guay con que habláramos una palabra. Él rezaba
y después se brindaba con una copa de vino blanco que hacían, y todas las comidas típicas judías las hacía la abuela. No se usaba la cocina como hoy, en horno de barro, hacía el pan, hacía todas las comidas ahí. Si vos me hablás qué comidas eran, bueno, las esperábamos el día de fiesta. En casa se respetaba algo, porque mi mamá era judía y respetaba mucho todas las fiestas, todo lo hacía al pie de la letra. Mi padre no era así, era más volcado a la parte, ¿cómo te puedo decir? Castellana, o sea, la parte más, no era... Respetaba el judaísmo, pero como yo, que no entiendo nada. Por tradición lo Por hacía. tradición. Porque yo no entiendo. Respeto por tradición. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos quien nos enseñara, o quien nos contara, o quien nos explicara algo, porque no tuvimos un colegio que decir alguien se ocupa de nosotros. Y usted nos contó que nació en Smith. En mí. ¿Y se acuerda algo de sus estudios, si es que asistió a la escuela? Sí, yo me acuerdo todo. De eso sí. A ver, cuéntenos. Nací en Smith, hice primero y segundo grado en un colegio particular, ¿A qué se refiere con particular? no de la provincia, sino una maestra que enseñaba desde primero hasta sexto, a un grupo que había que pagarle, por supuesto. Después rendíamos exámenes en Peguajó, los de primero con primero, segundo con segundo. Bueno, pues cuando pasé al colegio verdadero, que tuve la suerte de rendir los dos exámenes excelente, no fui a primero, fui a tercero. Tercer año, digamos, de secundaria. No, tercer año primario, No, está. Ah, tercer grado. tercer grado, a tercer grado. Terminando tercer grado, continué en un colegio precario, pero continué en el Colegio Social Militar en Buenos Aires, siguiendo la carrera social militar, en la cual se dividía en dos sesiones. O seguía la parte comercial, o al cumplir 2 años, la parte militar. En la parte militar te recibía del subteniente al cumplir 2 años, pero con todo aprobado, con 14 materias aprobadas. Y si no, seguía la parte comercial, y si no, renunciaba. Entonces yo elegí el renuncio. Esa de la parte del estudio. Renuncié, me vine a trabajar acá al campo y hice de todo. Y cuando renunció a su carrera militar, ¿nunca dudó, digamos, en volver acá y trabajar el campo o tenía otras opciones? No, venía con cariño. O sea, usted estaba decidido que venía... Decidido, sí. No lo hacía por nada, porque lo llevo en el alma. Tal es así que a mí me gusta todo lo tradicional del campo, por ejemplo, de la parte de los gauchos judíos, porque yo me dedicaba a ir desfiles, no sé si ustedes vieron en Buenos Aires los desfiles de a caballo, todo en la rural. Sí. Yo lo he hecho todo, tengo todas mis cosas para hacerlo, ¿me entendés? Porque lo llevo en el alma al campo.
Porque si no, ¿qué pasa? Va a pasar como todos los demás campos que están alrededor, abandonados de los... porque se fueron. Lo alquilaron o lo vendieron, por eso quedaron los pueblos desprotegidos del judaísmo, porque se han ido, la gente emigró. ¿Y usted recuerda qué pasó con Smith más tarde? Porque... no- Sí, lo veo todos los días. No, en el sentido de, con el tema de la gente y... La gente se achicó el pueblo, era más o menos un pueblito de 700 habitantes, pasó a tener, entre pueblo y campo, pasó a tener como 1200 más o menos, y hoy la estancia que tenía 30, 40 personas tendrá 3, 4. Porque se fueron todos y se dedicaron a otras cosas. Muchos han vendido, cosa que no ha quedado nada. Se ha convertido, por ejemplo, el Shil en un galpón que lo llena de cereal. ¿Me Sí, entendés? es terrible eso. ¿Pero por qué? Porque Y porque yo también soy culpable. Yo también, sí, en la casa- culpa mía también, porque no lo me hubiera puesto con otros, de decir, no, esto se guarda, lo compramos o se hace algo para mantenerlo. Porque si te hubieran llevado, lo ves bien que era el Shil, pero está pintado adentro, pero está lleno de cereal, todo. No como el de Moctezuma, que el de Moctezuma es de barro. Claro, es como si está Ay. bien mantenido dentro de todo. ¿Cómo? El de Casares lo conocen, sí. Sí. Fue un... ¿Cómo sabe que tiene? Ah, hoy en la mañana, sí. El de Casares, ¿El de la sociedad israelita? eso es realita. Está muy bien ese. Sí. Está bien cuidado. Pero, bueno, se va manteniendo. Perdón, ¿usted recuerda la relación que tenía entre los diferentes pueblos, o de repente este pueblo Smith con Carlos Casares? Y la gente trabajaba con Carlos Casares, venía en sulky, usted con un caballo, o venía con un carro a buscar la mercadería, se tardaba 2 días, pero había relaciones comerciales, sí. Pero los días que correspondía de ayuno y demás, se hacían. Yo lo conocí, el de Smith no lo conocí, pero conocí el de Moctezuma. Íbamos de Smith a Moctezuma y nos quedábamos toda la semana ahí, porque todo el resto de mi familia, de mis tías, todo, quedaron donde le dieron el primer pedacito de campo. Después se casaron, fueron a vivir al pueblo, lo que sea, pero vivieron en Moctezuma. Y en la actualidad tengo primos hermanos que viven en Moctezuma. Los demás se fueron a Buenos Aires porque, ¿qué pasaba? La parte económica, no había medios, bueno, el pueblo se achicó igual que mí. Viste que Moctezuma no Sí, queda. nos dijeron que hay 7 personas. hay 2 familias. Nos dijeron nada más. ¿A dónde? En Moctezuma. ¿No me dijeron eso? Dijeron No, que- no. Ese era otro lugar. El Algarrobo. Ah, me agarró, Sí, perdón. El Algarrobo puede ser, yo hace mucho que no paso por ahí. Desde que tenemos la ruta, no voy por ahí. Pero en los años fuertes de la colonia, Algarrobo era fuertísimo en el judaísmo. Muchas familias había, muchas, que se dedicaban a distintos comercios. El judío en sí era muy buscavida acá en la colonia. Tanto
hacía intercambio. Te doy 5 kilos papa, dame 4 docenas de huevos. O sea, intercambio hacía por los campos. Cosa que hoy no los ve. ¿Pero por qué? Porque era comerciante, no se quedaba con lo que me pueden dar, no, se lo querían ganar. Porque vos no vas a ver judíos mendigos. Sí, aparte era gente que vino a, digamos, a tener trabajo, a A trabajar. buscarlo. Claro. Porque en el caso mío, como en el caso de otros, los enseñaba a trabajar. No como nosotros a los nietos te dan bolillas, no te dan bolillas. O a los hijos de uno ya los crió distintos. Ojalá que nunca vuelvan ellos hacia atrás lo que hemos pasado nosotros. Yo, sobre todo por ser el mayor, la he pasado ahí nomás. Y después los años fueron cambiando un poquito más, bueno, pasaron un poco mejor. Pero no como hoy tener la facilidad de poder tener una casa confortable, de tener cocina, ventiladores, todo eso no existía para nada. Para nada. La carne se guardaba en un tipo de fiambreras con tejido y el viento la enfriaba bajo una planta. Y había épocas a que alguno lo tapaba bien con sal gruesa al trozo de carne y se le formaba una dureza más o menos de 3 milímetros dura y no se echaba a perder. Vos le sacabas la parte de la corteza esa y cortaba la carne toda fresquita. Pero eso lo hacía más vale el criollo o el descendiente de indio, le enseñó a los demás a hacer eso. Y con respecto digamos, a las fiestas nacionales, ¿usted cómo las recuerda? ¿Había entusiasmo en la gente por festejarlas? Y, o sea, también de venía. intercambiar los judíos, cosas con los... Sí, se respetaban. Se respetaba. Por ejemplo, te digo algo, hablo en el caso mío particular, en el caso de mi padre. Él pertenecía ahí en Esmí, en ese pueblito, a todas las comisiones que había, él estaba. ¿Recuerda qué comisiones eran? Sí, como no, comisiones de fomento para ayuda a la comunidad, a aquellas familias que no podían, colaboraban, de una manera u otra se recaudaban fondos, ¿viste? Para ayudarlos. No te digo en gran cantidad, pero al alcance de ellos se hacían kermeses, bailes, matinés, iban para la familia, porque iban familia, no como iban puros chicos, iban matrimonio, iban los chicos también en otra época. Te estoy hablando, por ejemplo, yo tendría 14 años y hace 55 años atrás, 55 años atrás, mirá lo que te digo, yo iba al baile con mi padre. ¿Y cómo eran esos bailes? Eran bailes con orquesta, pero todo típico, o sea, orquesta no como hoy de diversiones sino de todo lo que fuera de orquesta, ¿cómo te puedo decir? ¿De folclore o...? De folclore, no, tango. tango, vals, milonga, porque depende de la zona.
porque la zona norte, por ejemplo, en las provincias, está otra clase de baile. Claro. Está el chamamé y todo lo que siguen bailando. Acá no, acá todo típico era. Y se hacían bailes familiares. Por ejemplo, había un casamiento, estaba todo el pueblo, porque uno, otro, ¿viste? Claro. Estaba ligado por lazos de amistad y nunca pasaban cosas como lo que estamos viviendo hoy, ni lo imaginábamos lo que íbamos a estar viviendo. Éramos, tenía respeto. Yo me recuerdo cuando vine a Carlos Casares, que ya tenía 14 años y conocí a mi mujer. ¿A los 14 años? ¿Y a qué edad se casó? Es una historia. A ver, termine de contar eso y ahora nos cuenta la historia. Los vecinos de casa nos encargaban las hijas que iban al baile, pero se venían con nosotros. La traíamos hasta la puerta de la casa. Mirá vos, te estoy hablando de 50 años, o 53 años atrás. Nos encargaban los vecinos, las acompañábamos a las chicas. No estaba la maldad encima o de querer pensar, había casos que, bueno, excepciones que podía haber, pero como hoy, no, nunca. Qué sé yo, tenemos otra mentalidad. Lo tratábamos, viste, muy distinto a como es hoy. Ahora se piensa la maldad, O fueron criados de otra manera. que habla de otra manera. Hablando de cómo fueron criados, me contaba que se reunían y todo esto. ¿Y por qué fue que su familia emigró en un principio desde De allá, de allá? disparando de la guerra. Bien, y Por la no se miseria. acuerda de anécdotas que le hayan contado. Pero mi abuelo no contaba nada porque no hablaba el castellano. No tuve la suerte de que me contara una palabra. ¿Y a su padre no le Mi llegaron? padre contaba algunas cosas y otras no era de darle mucha importancia, porque él sufrió mucho. O sea que él de chiquito, calculá que habrá ido de 6 años, me parece, recordaba cosas tristes. ¿Qué pasa, hijo? Después lo filmamos un rato con sus nietos. La otra no amiguita, la novia es. Ah, tan chiquitos ya y con ¿De qué estaba hablando? de su padre que que no tenía recuerdo. No tenía. Él más vale esquivaba a contarnos esas cosas. No quería recordarse las cosas tristes. Porque aparte él llevó sobre sus espaldas la crianza de las hermanas, de los abuelos, porque él era el mayor, trabajaba de soltero para ayudar a la familia. Entonces, viste, como que él no respetaba, sí, la religión, sí. El día del perdón, todo lo respetaba, pero no, por ejemplo, él no ayunaba, nunca ayunó. Mi madre sí, pero él no, viste, no por que era un resentido, no, porque no lo sentía, no lo vivía.
¿Y su padre le contó algo sobre su infancia acá cuando llegó, digamos, a la colonia? Cuando llegó a la colonia me contó que él era muy chiquito, 10 años, llevaba chicos a los colegios, entonces él iba también. Mientras que los otros chicos estudiaban, él estudiaba también. Él tuvo a tercer grado, nada más. Y de ahí empezó a trabajar como si fuera un hombre, un trabajo, Sí, en el campo, en la tierra. trabajo de campo, pero único patrón tuvo, que fue Pisarecki. Al comienzo, cuando era chico, había una familia vecina que tenía no sé cuántos chicos, los llevaba al colegio, hasta que más o menos tuvo una edad, por decirte, de 13 años, y entró a trabajar con ese señor Pisarecki, que fue, ¿cómo te puedo decir?, el puntal de él. Sí, Desde ahí arrancó él. sí, que nos dijo que le dio las tierras. Le dio la tierra para que se defendiera. Después le dijo, cuando él tuvo plata, dice, nunca quería deber, papá. Y nunca quería deber. Entonces se armó de unos pesitos y dice, ¿por qué no lo invertí en tierra? Entonces le compró a un vecino, pero era la época que no se podía sacar la gente que vivía adentro. Se creyeron dueños y ahí quedaron. Bueno, y papá lo quería todo el mundo, porque era muy, muy campechano. Él se bajaba en un rancho, tomaba mate, viste, él era muy paisano. Entonces convenció, que también eran descendientes de migrantes, pero de otra época, de la época de los indios que vinieron de otras partes, no sé, Sí, mucho anterior. mucho anterior, que se habían adueñado de esta tierra. Y papá la compró por menos que nada, porque como ellos no lo entregaban, pero después, en el año, cuando empezó el movimiento de Perón, Sí, los 40. 45, ¿no? Sí. Perón son en el 56. No, pero antes también. Antes también estaba, sí. Entraron los movimientos de dar los títulos a quienes compraron la tierra. Y ahí compró esa tierra pegada al pedazo de campo que le había dado el patrón. O sea que él planeó. Entonces ahí hizo ya, Sí, ya se juntó su ya juntó. porción. Pero él no solamente hacía eso. Él hacía 35, 40 kilómetros por día en Sulki para atenderle los demás campos al patrón. Llegaba, dejaba ese caballo, agarraba otro y seguía. Y él en Salía su a la campo mañana y tenía- volvía a la noche a la casa. Y él en su campo tenía a su vez gente trabajando para él, Tenía un hombre, un hombre. pero cuando ya empezó a trabajar firme con la alfalfa, que se hacían fardos y demás, en el campo de él y en el campo de la sociedad, ya dejó de recorrer, ya pasó a ser, viste, medio que ya podía trabajar en lo de él. Claro. Entonces empezó a trabajar en algo que le dio. O sea, fue una idea de él de hacer eso. Y después, antes se cargaban vagones del ferrocarril, el pasto. Se traía con las chatas, no sé si vieron chatas, lo que es, tirada por caballos, y se cargaba en el ferrocarril. Los fardos se mandaban a Buenos Aires, a Caballito, a Avellaneda, que era un mercado como el mercado de fruta, era el mercado del pasto. Como existe el mercado del abasto, Sí. en aquella época era el mercado del pasto. Como en el mercado de Liniers,
era el pasto. Iba a remate, se vendía, Yo también lo conocí porque había que... iba en camiones y a venderlo. Y eso le favoreció, bueno, los años lo acompañaron, un poco la suerte y otro poco el poner el hombro. Porque no era fácil manejar 110, 120 hombres. Pero a mí cuando me tocó manejarlo ya cuando ya tenía 17, 18 años, yo nunca jamás en la vida tuve un problema con ninguno, porque ocupábamos gente que ni sabía quién era. ¿Usted heredó esas tierras? ¿Usted y sus hermanos? Sí, las tierras estas las heredamos y después vendimos algunas para ir unificando los lotes. Claro. Tal es así que esa tierra que le había dado el señor que lo ayudó, le dijo, vamos a hacer una sociedad, si vos querés. Yo tengo a mi yerno, yo le pongo el capital, te igualo, y vamos a trabajarlo lo que está dando, que el pasto entra mucha plata, pero vos trabajás en el campo, pero hay que tener uno que maneje los números, y mi yerno puede manejarlo, 4 pesos le digo, ¿viste? Y bueno, trabajaron varios años de socio, que la firma se llamó Iscogro Bocopater y Compañía, una firma, pero mi padre tenía lo de él aparte. Empezaron a trabajar las tierras, le alquilaban tierras a colonos, y trabajaban muy fuerte. O sea, eran famosos. O sea que venían de Buenos Aires a ver la mercadería y se comía un asado, iban a verla y no había ningún problema con nadie. Creo que ningún clavo tuvieron. No como ahora existen, quien lo paga. Y le fue bien. Y en el año 1956, pues sí, qué memoria tiene. No me recuerdo porque estaba yendo el servicio militar. Cuando vino el revuelo del Perón me agarró a mí adentro. Después de los 2 años que estudié la carrera militar, yo digo, me salvé del servicio militar. Claro. Lo volvieron a llamar. Tenía el 33, 13 meses y un día. ¿Qué me pasa? Yo no los aguantaba. Estaba, y hoy, ustedes no sé si lo sintieron nombrar al general Molinuevo. No. Sosa Molina, Frankie Lucero, claro, no, ustedes son muy chicos. Son muy chicos, no se recuerdan de esa época. Pero usted cuente nomás. Usted cuente De la época de la caída de Perón. No, pero no. En el revuelo fue. En el 66. La caída fue en el 66, pero en el revuelo que hubo una media revolución, que había que hacer andar los trenes con custodia, me tocó a mí como soldado ir en los vagones del ferrocarril para que anden los trenes. Medio de prepo, pero tenía que andar. Bueno, estuve 6 meses en Mercedes haciendo el servicio militar de chofer y asistente de un capitán. Asistente viene a ser una especie de ama de llave en una casa. Tenés que barrer, tenés que dar de comer a las aves, hacerle mandado a la mujer, lavarle el coche, ¿viste? De todo. Un día me mandan a llamar el teniente coronel, el jefe del regimiento. Yo cuando me mandó a llamar digo, ¿qué pasa? Bueno, fui como una estatua, estaba, no podía ni moverme, digo,
si me muevo para este lado me retrae, me muevo para el otro y se toma la posición de descanso. Bueno, tomé la posición de descanso, ya me relajé un poco. Dice, necesitamos, dice, de inaugurar la cárcel de Magdalena, pero precisamos choferes de confianza, de mucha confianza, para ser asistente del comandante en jefe, que estaban los presos políticos que eran de la época de Perón. ¿Me entendés? Sí, sí. Bueno, me mandaron ahí, tuve la suerte, o tuvimos, mejor dicho, éramos 6 choferes, de que el comandante tenía un hermano, un médico, en la colonia de Belloc, que pertenece a Carlos Casares. Bueno, ahí digo, te acomodaste. Bueno, yo me preguntó de dónde era, yo, de Carlos Casares. Mi hermano está de médico en Belloc. Bueno, lo que usted precise, un día viernes era. Y dice, bueno, hasta el lunes no, porque está todavía los otros choferes. Claro. Dice, ¿se puede ir? Digo, pero tengo un día de ir, otro día de volver. ¿A qué va a ir? ¿Para qué venga el miércoles entonces? Sí. Bueno, fui, me hice querer, porque no, guarda que la ropa militar no la usábamos, cuando salíamos con ellos. Íbamos a La Plata o a dónde iban, no sé, porque dejarlo en esta esquina y dentro de una hora pasar por acá a la esquina a buscarme. Porque era la época brava de los militares, ¿no? Y él también de civil, por supuesto. Nosotros armados y él también. Pero tengo buenos recuerdos de Magdalena, sobre todo lindísimo. Porque el día que nos dio la baja, nos entregó la libreta, nos hizo una despedida, nos habló como muchos padres no le hablan a los hijos. Que en la vida civil, cómo debíamos comportarnos, cómo teníamos que proceder, de que había que formar hogares, de que hay que trabajar, ganar honestamente, nunca andar por la zurda quiere decir Ilegalmente. robando. Sí. Sí. Y bueno, y me vine a seguir trabajando, ¿viste? No tuve otra. Por eso pago la consecuencia ahora. Vos me ves bien ahora, pero yo estoy abierto así por todos lados, todo el corazón. Me hicieron 2 drenajes, me pusieron en los pulmones porque se me había tapado con la nicotina en el Instituto Cardiovascular. Estuve 7 meses. Y el gran catarro, con la nicotina que tenía, me tapó los pulmones. Entonces, ¿qué me hacía? El kinesiólogo, esos golpes ventosa, para despegar la nicotina de los pulmones. Y ahí empecé a poder respirar más o menos. Hasta ahora no ando muy... El otro día me hice unas cuantas sesiones también porque estaba muy atacado el pecho. Y hace 22 años que no fumo. Y al que fuma le digo que es un criminal, se está matando solo. Con lo que vi en mí. ¿Me entendés? Y bueno, me tocaron todas. En 2 años y medio, 3 años, me la pasé en el cardiovascular de visita ya como en mi casa. Pero ya nos vamos yendo del... No, bueno, pero está bien porque... Nos vamos yendo de a lo que vinieron. No, pero sé que nos dijo eso porque venía contando que bueno, que tuvo una vida de trabajo bastante dura. Bastante dura, sí. Y su padre, volviendo un poco con él, aparte... Falleció muy joven.
Y no se acuerda de las amistades que tenía, las familias amigas de la colonia, no se acuerda cómo era la relación entre ellos. Sí, la relación era buena. La relación era buena. Pero no eran de visitarse. Relación buena, pero no de convivir mucho. ¿Me entendés? Porque no eran, o sea que nos tocó. ¿Vivían muy cerca las casas o eran? No. Mi padre vivía en el campo lejos. O sea que no tenía medio. Claro, eso era, seguro era una de las causas. ¿Qué te puedo decir? Era una época muy difícil para vivir. Porque 50, 60 pesos por mes y nada más. ¿Usted cuántos hermanos dijo que tenía? Tres. Tres. Varones, yo soy el mayor. Tengo otro 3 años menor y otro 10 años menor. Y estudiaron. El segundo siguió abogacía, pero hizo 1 año y meses. Y el otro ingeniero agrónomo tampoco, hizo muy poco. Lo que era el estudio. Que tienen la planta de cereales ahí, no sé si viste en la ruta. Sí, mañana vamos a pasar. Mañana van, Ujú. porque mi cuñada es, creo que la presidenta de la sociedad israelita. Claro, ahí la vimos. Ahí, Una rubia, Edith. Edith. Es cuñada mía. Sí, hoy la vimos. Nos arregló la entrevista para mañana. Vamos a conocer y a tener una entrevista. Ah, va a conocer la oficina. No sé, vamos a pasar... Vamos a averiguar si podemos entrevistarla también a ella por este mismo tema para que nos cuente un poco su Claro. experiencia. Ella puede, porque ella es de la capital. Ella es de la capital. Pero te puede, los abuelos eran de acá. Ah, eso. No perdí el Los contacto. abuelos eran de acá. Ahora, por parte de mi madre, yo te dije por parte de mi padre todo. Claro, ahora nos tiene que contar la otra historia. De mi madre, mi abuelo era judío pero argentino. Y mi abuela no. Pero, ¿de dónde vino? No tiene... No sé. Poco comunicativa era, no hablaba mucho, y mi abuelo se dedicaba al trabajo como si fuera de camionero hoy, antes eran las chatas. Chatero se iba por un mes a hacer viajes y volvía cuando quería. Y usted con sus abuelos tiene una relación muy seria, ¿no?